laborales y género. Para no ahondar tanto y dar paso a las personas que en esta tarde nos encuentran, queremos sí contarles que para nosotras y nosotros este curso de Relaciones Laborales y Género responde y es el resultado de un trabajo colectivo que hicimos durante todo el año, ¿no? Como decíamos hace un rato, con referentas y referentes del IPFL, con Claudia, con Viviana como secretaria de la mujer, con muchos compañeros y compañeras, y que tiene que ver con un trabajo colectivo en donde nos empezamos a pensar y a reflexionar sobre la formación profesional, qué sucede con esos perfiles, con esos egresados, qué sucede con las desigualdades dentro de la formación profesional, qué sucede con las violencias, con las masculinidades, a qué responden incluso esas desigualdades y también qué sucede con el lenguaje. Y por otro lado, este curso es también el resultado de una decisión política que tiene el Centro de Formación Profesional y el propio sindicato. Es una decisión política que implica una responsabilidad y un compromiso con una demanda histórica, con una demanda social, cultural y también con una demanda educativa, y nuestro gran desafío es hacer de la formación profesional un lugar y un espacio más igualitario. Así que queremos agradecer enormemente que todos y todas podamos estar en esta tarde. Para pasar ahora sí a esta presentación, le damos la palabra a Jorge Doval, secretario general del sindicato AME. Jorge, cuando quieras. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Es un gusto estar en este espacio, formar parte de este espacio. Agradecer la presencia de la compañera Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y todos los compañeros, compañeras que nos acompañan y que día a día van trabajando con mucho compromiso en la creación de estos espacios, en estos cursos, en estas charlas, en los debates que hoy son tan necesarios y tan importantes en nuestra sociedad. Y sobre todo en el ámbito educativo, en el ámbito de la formación profesional, que es puntualmente hacia donde está dirigido este curso, pero también con cuestiones que atraviesan la vida, la sociedad en su conjunto. Yo les agradezco a los compañeros y las compañeras del Centro de Formación Profesional 429, a su directora César, a todas las compañeras y compañeros que lo acompañan, y darles la bienvenida a esta apertura, a este inicio, y esperemos aprovechar la jornada, esta jornada, las siguientes, y obviamente replicar durante el año este tipo de espacios. Así que gracias por acompañarnos y continuemos, Sofía. Gracias, Jorge. Tendremos un año de trabajo bastante arduo. Ya se nos fue medianamente la mitad del año, pero ya por más desafíos por cumplir. Bien, seguimos en esta presentación. Ahí Romina nos saluda. Buenas tardes otra vez. Vamos a presentar a Magalí Rodríguez. Ella es la instructora de nuestro centro de formación y es la que está a cargo y la que ha puesto ahí la espalda, el hombro y también la escucha constante para que este curso se lleve a cabo. Maga, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, principalmente agradecer contar con la participación de Jorge Doval y de Estela Díaz. La verdad que me pone muy contenta y me plantea personalmente un gran desafío y colectivamente, ¿no? Como centro de formación profesional, encarar esta tarea que, como bien decía Sofía, es fruto del trabajo de charlas, de debates que nos hemos dado, sobre todo el año pasado, en el contexto de ASPO, y que nos planteamos comprometernos con los debates actuales, una tarea imprescindible, creo, en estos tiempos que corren, dado
las transformaciones que se han dado en Argentina, sobre todo en los últimos años, en relación a los debates de los feminismos y la perspectiva de género. En ese sentido, la formación profesional no está ajena, es parte de estos debates y de estos tiempos, y en ese sentido creo que es un desafío poder inaugurar un curso de estas características, apostando, digamos, a la educación pública, de calidad y gratuita, y que se merece, ¿no? Poder poner en debate, en reflexión, los temas referidos a las cuestiones de género, y la formación profesional siendo parte, ¿no? del mundo vinculado al trabajo y a la educación, tiene una tarea ahí que es fundamental. Bueno, el curso es Relaciones Laborales y Género. Contamos acá con la presencia de varias compañeras y compañeros de la primer tanda del curso, que se inauguró el miércoles pasado con la primer clase de forma sincrónica. Bueno, contarles un poco que en esa primer clase estuvo buenísima, la verdad, porque hubo muchísimo intercambio de compañeras de los cursos, por ejemplo, de operador sociocomunitario especializado en atención de adicciones, que damos en nuestro centro de formación profesional, o el curso de carnes y embutidos, de elaboración de carnes y embutidos, con muchas expectativas, con la idea de construir colectivamente a través del debate, darnos herramientas que nos permitan construir nuestras trayectorias laborales y formativas de formas más igualitarias y sin violencias, ¿no? Bueno, un poco contarles de qué va el curso. El curso tiene como tres grandes áreas. La primera es la cuestión de género como concepto, como categoría, y otros conceptos relacionados en torno al género. La perspectiva de género interseccional. La segunda área es la división sexual del trabajo y la economía del cuidado. Y la tercera área, género y mundo de trabajo. Lo cierto es que, si bien tiene tres áreas divididas este curso, hay un hilo conductor, y ese hilo conductor es poder comprender, poder analizar el porqué de las desigualdades entre varones y mujeres y identidades sexogenéricas disidentes, de los colectivos de lesbianas, gays, travestis, trans, intersexuales, identidades no binarias. En ese sentido, preguntarse qué hay detrás de estas desigualdades es poder pensar las tramas que constituyen parte de nuestra vida cotidiana, que nos atraviesan en todos los órdenes de nuestra vida. Y en ese sentido, la categoría de género, el concepto de género, nace, emerge, digamos, pensándose desde la construcción social y cultural en torno a las identidades de las y los sujetos. Bueno, principalmente, digamos, cuando nos preguntamos por las desigualdades es, bueno, ¿qué pasa en el mundo del trabajo con esto? Y para eso hay que poder hurgar en qué construcciones se han hecho en relación a nociones, prácticas, que fueron asignadas social y culturalmente a los distintos géneros, y que tienen un correlato, ¿no?, en la división sexual del trabajo, como un orden que se ha instaurado con la modernidad, y que se traslada, ¿no?, al mundo del trabajo actual a través de desigualdades, violencias, brechas salariales de género, segregación vertical y horizontal, etc. Es decir, cómo el género impacta en las relaciones laborales al interior del mundo del trabajo. En ese sentido, es importante poder
tener nociones en torno a lo que significa la economía del cuidado, es decir, ese trabajo, trabajo reproductivo que hacen en su mayoría las mujeres, que le dedican gran parte de su vida, digamos, a ese trabajo, y que es el sostén de toda la vida, es decir, sin ese trabajo no podría existir el trabajo productivo, porque son las que crean, las que cuidan y las que sostienen esa fuerza de trabajo necesaria para este sistema. Bueno, dicho esto, la idea es, desde el curso, es poder generar un intercambio que tenga una modalidad de taller, en donde sean las experiencias individuales y colectivas por las que hemos atravesado todas y todos, que nos encuentren en este espacio para poder intercambiar, sacar conclusiones, aprender y construir nuevas herramientas, nuevas nociones que nos permitan a su vez nuevas prácticas, con un horizonte de una transformación social que apueste a construir un mundo del trabajo sin violencias, un mundo del trabajo igualitario, un mundo del trabajo en el que quepamos todas, todos y todes. En ese sentido creo que este curso, si bien es la primera vez que se va a dar en formación profesional, creo que es un gran desafío y nos propone estar a la altura de las circunstancias, y creo personalmente que no hay nada que esté dado, sino que vamos a ir caminando juntas, juntos, este espacio, aprendiendo y mejorando, ¿no? Bueno, un poco eso es la presentación de este curso. No sé, Sofi, si seguimos. Sí, gracias, Maga. La verdad que es súper claro y me quedo con esto, ¿no? Con la idea de poder adquirir nuevas herramientas para traducirlas en nuevas prácticas desde nuestro centro de formación profesional, pero también con un Estado que está presente. Digo, tenemos a Claudia y por supuesto que también a Estela, pero digo, el programa de Oficio Sin Prejuicio también es algo que viene a querer empezar a pensar que la formación profesional no tiene cursos que tienen que estar feminizados y otros masculinizados, sino que tiene que estar libre de prejuicios y que sea para todos y todas. Entonces la conjunción de la educación y el trabajo, siendo espacios cada vez más igualitarios, es el desafío y es el horizonte que tenemos que tener todos y todas, y que para eso también trabajamos nosotras y nosotros desde nuestro centro de formación, pero también en diálogo y en coordinación y en trabajo permanente con el Estado y con funcionarias que se hacen cargo y que son responsables de eso, y en esa tarea estamos. Así que muchísimas gracias. Estela, bueno, obviamente agradecerte, para nosotros y nosotras es un placer, y la palabra es toda tuya. Bueno, Sofía, gracias a vos. Y bueno, Amet, a la Escuela de Formación Profesional 429, bueno, Jorge, secretario general, Magalí, que es la responsable de este curso que se está inaugurando. Gracias por la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones en una actividad que la verdad que para nosotras la consideramos muy importante, por eso queríamos hacer lugar en una agenda compleja, pero que nos parece que la agenda del trabajo es una agenda prioritaria. Y cuando pensamos en la agenda del trabajo, y esto es un compromiso que nosotras tenemos como ministerio, pero es un compromiso del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dice, acá vinimos a construir un Estado presente, un Estado solidario, cercano, pero donde el eje del trabajo y la producción son estructurales a un modelo de sociedad. Y hoy plantearnos la agenda del trabajo es inescindible o es ineludible de mirar los impactos de género, las desigualdades, las relaciones de género que suponen también las relaciones del trabajo. Así que me parece que, bueno, felicitarlos, porque en esta escuela de formación hayan incluido relaciones laborales y género como parte de la formación profesional.
tiene que ver además con una perspectiva de recuperar enfoque de derechos y de que planteamos un trabajo de calidad, y es un trabajo de calidad, es un trabajo con derechos, es un trabajo sin violencia y es un trabajo que construye igualdad de condiciones. Y entonces eso requiere de que esta agenda sea parte constitutiva de esta formación. Y también pensándonos en sociedades complejas como las que vivimos, donde la cuestión de la formación es una necesidad permanente. Y entonces siempre aquí está el compromiso sindical, para que esto esté presente, para que esto sean oportunidades y para que esto, como han hecho y hacen las organizaciones sindicales, que es no solo tener el pliego necesario, imprescindible de reivindicaciones de los derechos laborales de las o los trabajadores que se representan, del sector que sea que se represente, sino que también plantear una perspectiva del modelo de trabajo y opiniones de fondo, digamos. Nosotros pensamos en un modelo de sindicalismo que es reivindicativo, pero que también es sociopolítico, que también tiene una mirada respecto al ámbito de inserción, pero a la sociedad en su conjunto en la que se inserta ese trabajo. Y eso requiere cada vez más de que la formación esté presente y una formación de este tipo que además fortalece a nuestras organizaciones sindicales. Si nosotros pensamos, como bien allí decían, yo vengo del movimiento sindical, tengo una larga trayectoria en ese camino, lo mismo que en el feminismo, en la militancia por los derechos de las mujeres. Y eran caminos que mucho tiempo los tuvimos que transitar de manera paralela. Entonces, en muchas hacíamos el esfuerzo, y de hecho yo muchos años he sido la responsable de igualdad de género en la Central de Trabajadores de la Argentina, pero siempre había como un espacio, bueno, ese es el espacio donde un grupo de compañeras se reúnen, y no aparecía algo tan importante. Por eso yo decía que además quería hacerme un espacio, porque valorizo mucho esta cuestión de ver que es un cruce imprescindible pensar condiciones de trabajo, formación profesional, fortalecimiento gremial, fortalecimiento de la política pública y de la articulación entre Estado y sociedad y organización sindical, incluir la perspectiva de género como parte de esa formación. Así que yo en ese sentido quería hacer 2 o 3 reflexiones nada más. Ustedes ahí, Magalí recién contaba el programa que van a dar en los encuentros, y la verdad que me parece que es muy abarcativo de los aspectos centrales que hay que trabajar en una propuesta de estas características. Así que división sexual del trabajo, brecha, segmentación, cuidados, todo eso ustedes lo van a ver a lo largo de la formación que se inicia. Pero sí quería como compartir algunas cuestiones de cómo está y cuáles son algunos desafíos. A mí me parece que es muy importante. Fíjense, nosotros estamos en la provincia desarrollando un plan bonaerense de igualdad, lo llamamos PIBA como sigla, Plan de Igualdad Bonaerense por la Inclusión y la Justicia Social. Iniciamos recién la definición de los lineamientos de este plan. Va a ser el primer plan por la igualdad en la provincia de Buenos Aires. Y lo quisimos hacer participativo. Bueno, nos encontramos un poco trabadas por la pandemia, obviamente, y bueno, todo nos llevó, como hacemos ahora, que no se detiene la formación, pero tiene que ser remoto. Nosotras queríamos que sea muy asambleario, muy con participación en los territorios. Bueno, estamos construyendo esta participación con las herramientas de la tecnología comunicacional. Y hicimos 35 rondas más o menos en todas las regiones de la provincia. Participaron cerca de 400 referentes líderes, mujeres y de la diversidad sexual de ámbitos absolutamente amplios, desde la juventud, adultas mayores, pueblos originarios, personas con discapacidad, bueno, pequeñas empresarias, una gama enorme. Y ahora estamos como pasando en limpio los lineamientos que surgió de estos debates.
Y un eje prioritario es el tema del trabajo. Y a mí me parece que es un dato que surgió de todas las rondas, de las 35 rondas, cuando primero en las palabras, se trabajó con la idea de palabras que se dijeran, que promovieran la idea de la igualdad, y después cuando se trabajó en los talleres, que fueron muy participativos, con una metodología además para recabar todo ese rico debate que se dio, y el trabajo aparece como un eje central en torno a muchos de los planteos. Algunos de ellos que tienen que ver con, obviamente, la erradicación de las violencias, la construcción de autonomía personal y física en la posibilidad de construcción de proyectos autónomos sin violencia, pero también en los ejes de abordar cuánta desigualdad todavía se sufre. Así quedamos además, luego del proceso de políticas neoliberales que afectaron muy fuerte la trama productiva, social, económica, ¿no? Los procesos de endeudamiento, que además han sido muy graves en el endeudamiento como país, pero también en los endeudamientos personales. Y eso afecta especialmente a las mujeres. Ustedes vieron que hubo que usar tarjetas como para pagar servicios. Hubo un endeudamiento de las familias y los hogares populares muy fuerte, también como un modelo de saqueo de recursos desde los sectores más populares hacia los sectores concentrados. Algo que el que era el ex ministro de Economía llamó él mismo una revolución a los Hood Robin. Le sacamos a los que menos tienen para llevarle a los que lo explicó así en un programa de TN, sin ponerse colorado. Por lo menos fue sincero, en general nos mienten mucho, en ese caso fue sincero, que eso era lo que querían hacer y lo estaban logrando. Esos fueron los grandes éxitos. Y digo, después de eso vino la pandemia, y esto afecta especialmente al aparato productivo, a las relaciones del trabajo, el tener que quedarse en casa para cuidarnos. Bueno, ahora hay más vacunas, y por los anuncios de estos últimos días vamos a tener más vacunas, lo cual nos va a dar mayor tranquilidad. Que la vacuna nos empieza a dar como otra posibilidad de pensarnos en este contexto de pandemia, pero esto ha afectado el trabajo. Pero ha colocado algo en la agenda política que a mí me parece que es oportuno para el debate que ustedes van a tener en este taller, seminario, no sé cómo es el título de los encuentros que van a tener, los 6 encuentros, porque el tener que quedarnos en casa, el que se acelere el proceso de los debates en torno al trabajo remoto, al teletrabajo, a las oficinas domésticas que se tuvieron que improvisar en el contexto de la pandemia, nos llevó a mirar una relación que el sistema capitalista, el sistema social de organización del trabajo, ocultaba, lo opacaba por intereses que tenemos claro cuáles son, que son la relación entre cuidado, entre lo doméstico, lo familiar y el trabajo productivo, remunerado. Acá se empezó a cruzar todo. Se cruzó la escuela en la casa, el trabajo en el hogar, quién cuida, cómo cuidamos, qué es esa sobrecarga de la tarea de cuidado que supuso este contexto donde había que quedarse en casa, y las violencias por razones de género y las desigualdades. Yo diría como 3 aspectos muy fuertes que fueron colocados en la agenda pública y política. Y tuvimos en ese contexto un debate que se dio al Congreso de la Nación y una ley que sancionó, que fue la ley del teletrabajo, que tiene por primera vez un artículo muy importante que reconoce 2 cuestiones que me parecen claves en la discusión, porque vieron que ahora está todo el debate de qué va a pasar con el teletrabajo. En algunos casos decían que había como una utopía, que para las mujeres iba a ser fantástico, porque así conciliábamos el cuidado de las pibes o de cualquier persona que necesitas cuidar y el trabajo remunerado, el trabajo profesional que tuvieras que hacer. Bueno, todo eso se cayó, así. La vida es un loquero, digamos. Pero además, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones de conexión? Y ahí, en la ley del teletrabajo, aparecieron 2 cuestiones. El derecho a la desconexión
que además, incluso teniendo trabajo en presencialidad, con las redes, con el famoso WhatsApp, yo creo que existiría un mundo mejor si no hubiera más WhatsApp. Perdónenme que se los diga. Porque no hay límite los grupos de trabajo, y entonces el derecho a la desconexión, como parte de los derechos laborales. Y el otro aspecto que incluyó la ley del teletrabajo fue el tema del cuidado, del reconocimiento del cuidado. Y esto me parece que empiezan a ser como leyes de nueva generación en ese sentido, porque si nosotros miramos la ley de contrato de trabajo, que fue una ley pionera en muchísimos de los aspectos, esa ley que fue del año 75, digamos, de tiempos de avance del movimiento sindical en derechos, de un 50-50, creo que fue el momento de redistribución entre trabajo y capital más equitativo en nuestra sociedad, si pensamos, bueno, el primer peronismo, pero después, en una sociedad como la del el golpe de Estado, entre otras cosas, vino por eso también, vino a quebrar esa situación. Pero si miramos esa legislación, en los términos de las relaciones laborales, las mujeres aparecemos exclusivamente por la maternidad. Y aparecemos en un capítulo de protección de derechos, en una mirada paternalista, que nos coloca como para protegernos, para que no nos afecte el trabajo, la función fundamental reproductiva de la vida, la maternidad. Y las licencias para los varones, y sigue siendo así, son solo 2 días en el sector privado, salvo que por negociación colectiva se haya logrado algo mejor. Entonces, digamos, allí tenemos que no se hacía visible la relación trabajo-familia, la relación entre el cuidado de las personas. Todos necesitamos cuidado y cuidar de alguien en algún momento de nuestra vida. Y esta relación fue invisibilizada por el sistema de relaciones laborales y por la división sexual del trabajo que ustedes van a ver en profundidad. Y eso fue invisibilizado porque lo que ha hecho el sistema es apropiarse de una enorme, millonaria, si se las mide en términos de productos brutos internos, cantidad de fuerza de trabajo y de generación de riqueza que no se reconoce, que no se remunera y que cae ¿en quién? En las familias, pero en las familias especialmente en las mujeres. Y ahí esto es profundamente reproductor, no solo de desigualdades de género, es profundamente reproductor de desigualdades sociales, porque depende de qué sector social seas, qué condiciones vas a tener para esos cuidados, claramente. Entonces, cuidados pobres para pobres y pocas posibilidades para quienes menos recursos tienen, porque se resuelve individual y familiarmente, y ya no lo resuelve la organización del trabajo. Y este es un debate que el feminismo ha traído con enorme potencia al mundo sindical. Y ustedes aquí lo demuestran en la eficacia de poner esta agenda, de que están generando un curso tan importante desde el Centro de Formación Profesional. ¿Cómo no sería esto agenda si discutimos? ¿Cómo no va a ser agenda sindical? Porque yo me acuerdo con mis compañeros, muchas veces hemos tenido estos intercambios. Bueno, pero ustedes no están trayendo un tema que es de división entre los varones trabajadoras y las mujeres trabajadoras. No. El tema de erradicar las desigualdades es un tema de todos los trabajadores y trabajadoras. Y tiene que ser parte de la agenda del trabajo. Entonces allí hay algo que estructura el orden de organización, que es reproductor de desigualdades sociales y de género. Entonces, ponerlo en agenda es fundamental. Y yo quiero en esto además decir que fíjense ustedes lo van a ver más en detalle cuando vean la segmentación horizontal, vertical, las brechas. Ustedes fíjense que la brecha salarial es una de las desigualdades más duras y más difíciles de erradicar y es mundial. No es un tema de países desarrollados o de países. En los países como los nuestros puede ser más profunda. En algunas regiones, además, tenemos diferencias regionales, diferencias entre zonas urbanas o rurales, diferencias al interior de los propios colectivos o de los propios géneros. No todas las mujeres tenemos las mismas condiciones de trabajo, depende del nivel de instrucción, el sector en el que se esté.
Pero la brecha salarial es una desigualdad estructural de este sistema, porque la apropiación de ese trabajo no reconocido y no remunerado del cuidado recae en el mundo, por más que haya lugares, y mucho más se ha agudizado con la caída de los estados sociales de bienestar en Europa, por ejemplo. El avance del neoliberalismo ha sido brutal en torno a todo el reconocimiento que desde los estados se ponía a mucha política de cuidado de adultos mayores, de servicios para personas dependientes, de extensión escolarizada extendida, no 4 horas, digo, pensemos en esta sociedad, las 4 horas de escuela. Eso también plantea mucha brecha entre las niñeces. Entonces esto, por eso es una agenda muy potente y por eso el movimiento feminista ha tenido desde el Ni Una Menos, desde ese 30 de junio, estamos cerquita, ahora falta poco tiempo para una nueva fecha de ello, del 2015, que fue ese grito que arrancó tan fuerte con el Ni Una Menos, vivas nos queremos, y en contra de las violencias por razones de género, pero que movimientos como el de Argentina, con mucha politización del movimiento de mujeres y feministas, ¿no? Con una tradición tan potente como las de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, enseguida empezó a discutir las desigualdades laborales. Por eso lo que vino luego de otros femicidios fue el paro de las mujeres. Y fíjense que ¿qué toma en ese caso el feminismo? Una herramienta del movimiento sindical, por más que para tomarla en términos simbólicos, pero dice, si nuestra vida no vale, si nuestro trabajo no vale, si no cuenta, bueno, produzcanse nosotras, ¿no? Hagan la vida sin nosotras, a ver, hacemos el paro internacional. Y entonces se toma esa herramienta, pero como una herramienta de la política para interpelar a la sociedad, para discutir las desigualdades. Y es un movimiento que está produciendo en el mundo en general y que viene desde el sur, como en esta ola, ¿no? Desde los sures hacia los países desarrollados. Al revés, digo, antes por ahí los otros movimientos feministas fueron más desde las olas europeas o de norteamericana, y esta es al revés. Esta es desde acá, desde los sures hacia irradia como un movimiento global. Y quiero, en esto ya redondeando, pero les quiero contar una anécdota. Para decir que además a mí me parece siempre muy potente, muy fuerte, por eso ustedes, bueno, nombraban a nuestra querida compañera Claudia Lázaro, que es directora en el ministerio. Nosotros tenemos un ministerio con muchas dirigentes sindicales, por algo será. Queremos mucho, además, entendemos a la organización sindical como una organización fundamental de nuestra sociedad, y cuánto claro está cuando vivimos tiempos de retroceso y de neoliberalismo, ¿no? Cuánta resistencia hizo el movimiento sindical y el movimiento feminista en esta resistencia a las políticas neoliberales de Macri y Vidal. Y yo les quería contar, porque ahí digo, en el sindicalismo internacional, ustedes miren en esta fuerza que digo que las mujeres se empiezan a colocar en poner agenda que enriquece el debate de la justicia social y del trabajo, como organizador de la sociedad. La OIT hacía cerca de 20 años que no tenía ningún nuevo instrumento. ¿Cuáles son los 2 nuevos instrumentos que la OIT sanciona? El convenio 189, que es el convenio de las trabajadoras de casas particulares, un convenio central y fundamental para el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque siempre el trabajo en casas particulares está entre los trabajos más informalizados, más precarios, con formas de casi semi-esclavitud y con las formas de las violencias que nos querramos imaginar. Este convenio 189 además pone en debate los derechos laborales del trabajo reproductivo, de cuidado, doméstico, remunerado, y por lo tanto pone en valor ese trabajo invisible, que lo hacemos en general sin remuneración. Y es clave e importantísimo, y fue el movimiento sindical el que lo impulsó en la Organización Internacional del Trabajo y fundamentalmente las mujeres sindicalistas organizadas. Y el otro convenio es el 190, el que se acaba de sancionar en el año 2019, que es contra la violencia y el acoso en el mundo laboral, para todos los trabajadores y trabajadoras, más allá del género que tengan, pero con una fuerte perspectiva de género y con un gran impulso también
de las mujeres sindicalistas organizadas. Así que me parece que estamos frente a el crecimiento de marcos normativos, la ampliación de derechos, porque la discusión que hoy nos quieren dar con el 4.0, los algoritmos y todas estas transformaciones que son transformaciones muy profundas, pero siempre la discusión es si va a ser trabajo con derechos o trabajo sin derechos. Y en ese trabajo con derechos, las que han sufrido y siguen sufriendo siempre una mayor discriminación somos las mujeres trabajadoras. Entonces, cuando pensamos cómo se nutre la agenda de la política pública, de la gestión en el trabajo y la agenda de las organizaciones sindicales, este debate es ineludible en esa composición. Y nosotras, desde este ministerio nuevito, que todavía es muy nuevo, que estamos construyendo, y es una agenda que nos parece prioritaria y nos ratifica. Yo les contaba las rondas de consulta que hicimos para el Plan Bonaerense de Igualdad, nos ratifica cuando hablamos con la sociedad, que nos dicen, es por ahí, es el trabajo lo que hay que discutir. Y ahí nosotras, además de Sofía, creo que lo comentó, Oficios sin Prejuicios, que es una de las campañas que estamos haciendo con el Ministerio de Trabajo, también con Claudia estamos con el Ministerio de Trabajo y con Producción llevando adelante un programa que se llama el Sello Construir Igualdad y que plantea acuerdos con cámaras empresarias, con sindicatos y con el Estado, justamente en el sentido de poner en eje la reducción de brechas y la igualdad de género en el acceso al trabajo, construyendo acuerdos que pongan acceso al empleo, reducción de brechas salariales, la política de cuidado como parte de la política de derechos, la erradicación de la violencia, el cupo laboral travesti trans, bueno, colectivos también históricamente discriminados en el sector del trabajo. Así que en eso estamos, con esas y con muchas otras iniciativas que también ponen el eje en las políticas de violencia. Por primera vez estamos desarrollando programas que plantean líneas de apoyo con acompañamiento económico, incluso en los municipios, para las salidas de las violencias en el acceso al trabajo y en la formación profesional, además alentando que las mujeres asistan a formarse en oficios no tradicionales. Hay que llegar, no estamos en los mismos lugares. Y creo que ahí hay como dos grandes desafíos para reducir las desigualdades. Uno que tiene que ver con la agenda del cuidado, esta de que hablábamos, ¿no? De cómo redistribuimos las tareas de cuidado, cómo hay corresponsabilidad trabajo-familia. Y la segunda es cómo construimos un trabajo en todos los sectores con mayor igualdad, porque las mujeres no estamos en los mismos lugares de trabajo que los varones. Y a los lugares de mayor productividad, de mejor remuneración, de mayor formalidad, estamos subrepresentados. Así que ahí es como entramos también al núcleo duro de la desigualdad que hay en el mundo laboral y cómo discutimos esto que decimos nosotras, que el trabajo es mucho más que el mercado dice. Es ese trabajo que hacemos para cuidar, para cuidarnos en el hogar y en la comunidad. Así que, bueno, para cerrar, volver a felicitarles por esta iniciativa y que sea, bueno, una excelente capacitación y que vaya como estamos confiadas, que van a llegar una enorme cantidad de vacunas. Ese es el compromiso con AstraZeneca, siguen viniendo las Sputnik, sigue un Estado que ha hecho un programa de vacunación en la provincia de Buenos Aires que es ejemplar y vamos con fuerza a reactivar, a poner esta provincia de pie, que es reactivando el trabajo y la producción. Muchas gracias. Ahí van los aplausos virtuales. Muchas gracias, Estela. La verdad que muy, muy, muy completo, y gracias por compartir estas reflexiones que nos van a quedar, ¿no? Con el correr de los días. Van a ir decantando tanto el programa PIVA como el del sello que están trabajando con el Ministerio de Producción y con el Ministerio de Trabajo, y eso implica que no es solo un Estado presente, sino que se ve cómo se dialoga entre las distintas
carteras y entre los distintos organismos, y ese es un trabajo que está buenísimo y que se traduce no solo en estos programas, sino que también llega a cada uno y a cada una de nosotras. Es un Estado presente que nos cuida, con esto, como vos decías, de la campaña de vacunación, una campaña histórica, y en esa andamos, en seguir cuidándonos, pero insistía en esto, en que nos quedamos con esas reflexiones de pensar en el trabajo, en qué tipo de trabajo y que tenga que estar relacionado indefectiblemente con los derechos, con esa formación, y ese es nuestro mayor desafío, ¿no? Cómo formamos a esas personas que van a salir también al mercado laboral, y también por qué no cambiar ese mercado laboral que es muchas veces completamente injusto. Nos quedamos con muchas, pero con muchas cosas para reflexionar, y con el desafío de seguir militando en cada uno de nuestros espacios. Axel también lo dijo, ¿no?, en la asunción de ministros y de ministras, que es un Estado militante, así que también vamos por eso en cada uno de nuestros lugares. Agradecer la presencia de todos y de todas. Claudia, muchísimas gracias por el diálogo constante que hemos mantenido. Gracias a toda la comisión directiva de AMED que está presente, a todas y todas los estudiantes y las estudiantes. Jorge, secretario general, agradecerte también. Ariel, como secretario adjunto. Personalmente también quiero agradecer a Virginia, a Mirta y a Claudia, que fueron las que también hicieron posible que Estela esté acá presente, así que me tomo ese atrevimiento para hacerlo público y agradecerles, porque bueno, siempre esto es un trabajo colectivo, y en lo personal, a mi equipo, es mi equipo del Centro de Formación Profesional, que todos los días es un placer trabajar, digo, más allá de que ahora no nos estemos pudiendo encontrar, es un placer enorme poder trabajar con compañeros y con compañeras que esa palabra la llevan bien puesta. Así que agradecerles enormemente.